mensajero atemporal. La vigencia de Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español, emerge como un faro intelectual en el complejo panorama del siglo XXI. Lejos de quedar relegado al pasado, su pensamiento cobra una actualidad sorprendente, ofreciendo herramientas para comprender las encrucijadas del presente. Sus ideas, impregnadas de una profunda humanidad, nos invitan a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo y los desafíos que enfrentamos como individuos y como sociedad. Ortega y Gasset no se limitó a observar su tiempo, se adelantó a él. Anticipó las crisis de la modernidad, la masificación de la cultura y la amenaza a la individualidad. Sus análisis, lejos de perder fuerza, resuenan con mayor intensidad en un mundo marcado por la globalización, la revolución digital y la incertidumbre constante. En un tiempo de cambios vertiginosos, la lucidez de Ortega y Gasset se vuelve indispensable. Su legado intelectual, lejos de ser un conjunto de ideas abstractas, se presenta como una guía práctica para navegar por las complejidades del mundo contemporáneo. Nos invita a cuestionar, a pensar por nosotros mismos y a construir un futuro más humano y consciente. En las siguientes páginas, exploraremos la vigencia de su pensamiento y cómo sus ideas pueden ayudarnos a afrontar los desafíos de nuestro tiempo. Descifrando la realidad. La razón vital en acción. Uno de los pilares fundamentales del pensamiento de Ortega y Gasset es su concepto de razón vital. Lejos de una racionalidad fría y abstracta, la razón vital se concibe como una facultad dinámica e inseparable de la experiencia individual. Para Ortega, comprender la realidad implica ir más allá de la mera observación objetiva. Se trata de integrar la razón con las circunstancias vitales, con las emociones y los anhelos que dan forma a nuestra existencia. La razón vital no se limita al ámbito intelectual, impregna todas las dimensiones de la vida humana. Nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra manera de estar en el mundo están condicionadas por esta razón vital. Para Ortega, no existe una verdad absoluta y universal. La verdad se construye a través del diálogo constante entre el individuo y su circunstancia. Este enfoque dinámico nos permite comprender la complejidad del mundo actual. En una era de información constante y perspectivas divergentes, la razón vital se vuelve esencial para discernir, para construir nuestro propio criterio y para tomar decisiones conscientes. La invitación de Ortega es clara. No se trata de renunciar a la razón, sino de ampliar su alcance, de conectarla con la vida misma. El reto del hombre masa. Individualidad en peligro. En su obra La rebelión de las masas, Ortega y Gasset analiza uno de los fenómenos más preocupantes de la modernidad: el surgimiento del hombre masa. Este nuevo tipo de individuo se caracteriza por su conformismo, su falta de espíritu crítico y su tendencia a seguir la corriente dominante. El hombre masa, según Ortega, no busca la verdad ni el conocimiento, sino la comodidad y la satisfacción inmediata de sus deseos. La masificación, advierte Ortega, no se limita a un estrato social específico. Afecta a todas las esferas de la sociedad, desde la política hasta la cultura. El peligro radica en la homogeneización del pensamiento, en la pérdida de la individualidad y en la erosión de los valores que sustentan una sociedad libre y democrática. La crítica de Ortega al hombre masa no es un alegato elitista, es una llamada de atención sobre los riesgos de la pasividad y la falta de pensamiento crítico. Nos invita a rebelarnos contra la mediocridad, a cultivar nuestra individualidad y a asumir la responsabilidad de nuestras acciones. La promesa de Europa. Unidad frente a la adversidad. Ortega y Gasset fue un ferviente defensor de la unidad europea. Veía en Europa un proyecto común, un espacio de valores compartidos que debía superar las divisiones del pasado. En un momento en que el nacionalismo exacerbado amenazaba la paz mundial, Ortega abogaba por una Europa unida, capaz de proyectarse al mundo como un actor de progreso y concordia. Para Ortega, la unidad europea no implicaba la negación de las identidades nacionales. Al contrario, defendía una Europa diversa y plural, donde las diferentes culturas pudieran dialogar y enriquecerse mutuamente. La clave residía en encontrar un equilibrio entre la unidad y la diversidad, en construir un proyecto común sin renunciar a la riqueza de las particularidades.
La visión de Ortega sigue siendo relevante en el siglo XXI. En un mundo globalizado, donde los desafíos trascienden las fronteras nacionales, la cooperación y la integración se vuelven imprescindibles. La Unión Europea, con todos sus defectos y limitaciones, se erige como un ejemplo de convivencia pacífica y desarrollo conjunto. Más allá de la técnica, en busca de un humanismo integral. Ortega y Gasset fue un crítico lúcido de los excesos de la razón técnica. Reconocía los avances científicos y tecnológicos como motores de progreso, pero alertaba sobre los peligros de convertir la técnica en un fin en sí mismo. Para Ortega, la tecnología debía estar al servicio del ser humano, no al revés. El filósofo español abogaba por un humanismo integral, capaz de integrar los avances técnicos con los valores éticos y espirituales. Para Ortega, la verdadera medida del progreso no se encuentra en la acumulación de riqueza material, sino en el desarrollo integral del ser humano. En la era digital, la reflexión de Ortega cobra especial relevancia. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, transformando nuestra vida cotidiana de manera radical. En este contexto, resulta fundamental reflexionar sobre el uso responsable de la tecnología, sobre sus límites éticos y sobre su impacto en nuestra manera de pensar, sentir y relacionarnos. Ortega y Gasset en el siglo XXI, un diálogo necesario. El pensamiento de Ortega y Gasset se presenta como un faro en la oscuridad, una brújula para orientarnos en un mundo complejo y cambiante. Sus ideas, lejos de perder vigencia, adquieren una nueva relevancia en el siglo XXI. La globalización, la revolución digital, la crisis medioambiental, los conflictos sociales, todos estos desafíos encuentran eco en la obra de Ortega. Ortega nos invita a un diálogo constante con su pensamiento, a confrontar sus ideas con nuestra propia realidad. No se trata de buscar respuestas fáciles o dogmáticas, sino de utilizar sus herramientas intelectuales para comprender mejor el mundo que nos rodea y para construir un futuro más justo, humano y sostenible. Ejemplos contemporáneos. Resonancias del pensamiento orteguiano. La actualidad del pensamiento de Ortega y Gasset se hace patente en numerosos ejemplos contemporáneos. La crisis de representación política, la desconfianza en las instituciones y el auge de los populismos pueden interpretarse como una manifestación del hombre masa descrito por Ortega. La falta de pensamiento crítico, la manipulación informativa y la búsqueda de soluciones simplistas alimentan la polarización social y ponen en riesgo la democracia. Por otro lado, la creciente conciencia sobre la importancia de la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la defensa de los derechos humanos son ejemplos de la vigencia de los ideales humanistas que Ortega defendió a lo largo de su vida. En un mundo cada vez más interconectado, la cooperación, la tolerancia y el respeto mutuo se vuelven esenciales para la convivencia pacífica. Conclusión. Un legado para el futuro. José Ortega y Gasset nos legó un conjunto de ideas que trascienden el tiempo y el espacio. Su pensamiento, impregnado de humanismo y lucidez, nos invita a un ejercicio constante de reflexión crítica, a cuestionar las verdades preestablecidas y a construir un futuro más justo y consciente. En un mundo marcado por la incertidumbre y la complejidad, la obra de Ortega se erige como un faro intelectual, una guía para navegar por las aguas turbulentas del presente y construir un futuro más humano y esperanzador.